Bienvenidos a nuestra clase Defensores de la Verdad. Esta va a ser la primera clase de nuestra nueva serie de exhortaciones pastorales para la iglesia. La vamos a estar basando en Primera y Segunda de Timoteo y también en la carta de Tito. Vamos a ver cómo uno de los problemas más serios que enfrentó la iglesia primitiva fueron las falsas doctrinas. De hecho, muchas de las cartas que se escribieron en el Nuevo Testamento fueron para combatir, para tratar estos errores doctrinales que estaban dañando la fe de muchos hermanos. Les tengo 5 ejemplos para que se den la idea de lo que estaba pasando. Una es en la iglesia de Roma. Aquí se estaba enseñando que después de convertido el cristiano podía seguir pecando. Lo que ellos pensaban era que entre más se pecaba, más perdón había, así que iba a abundar más la gracia. Esto es una herejía que se llama antinomianismo, que viene del griego anti, que es oposición, y nomos, que es ley. Así que simplificándolo o diciéndolo en otras palabras, son aquellos que no quieren estar sujetos a ninguna ley. También tenemos la carta de los Efesios y de Colosenses. Aquí estaban queriendo enseñar falsamente que la salvación era por el conocimiento. Esta herejía era una combinación de varios movimientos religiosos que enfatizaban el dualismo eterno entre el bien y el mal. El bien radicaba en el espíritu y el mal en la materia. A esta enseñanza se le conoce como gnosticismo, que viene del griego gnosis, que significa conocimiento. También tenemos la carta a los Gálatas, que fue para compartir las enseñanzas de los judaizantes. Estos decían que para ser salvos, los que se habían convertido a Cristo necesitaban guardar la ley de Moisés, especialmente la circuncisión, el día de reposo y los días religiosos del Antiguo Testamento. En Primera de Juan vamos a ver al apóstol combatiendo otra falsa enseñanza, la de aquellos que decían que Cristo no se manifestó en carne, sino que tuvo solo la apariencia de ella, negando así la encarnación de Jesús, su forma humana y su participación terrenal. La razón de esto eran unas filosofías orientales de ese momento que decían que la materia era mala, era pecaminosa, así que cómo Dios iba a tocarla. A esto se le llamó docetismo, del griego dokein, que significa parecer. Según ellos, Cristo pareció tener cuerpo humano, pero era solamente una apariencia. Y la última, que es la de hoy, que vamos a estar hablando sobre ella, es el pastorado de Timoteo en Éfeso. Aquí se estaba tratando de enseñar a los ya convertidos a Cristo la gran relevancia que tenían las genealogías y las fábulas que estaban interpretando ellos erróneamente del Antiguo Testamento. Ellos se consideraban expertos en la ley de Moisés e insistían en la práctica de ella en el nuevo creyente en Cristo. Primer punto. Vamos a ver el autor y el destinatario de esta carta. El autor Pablo, el destinatario Timoteo. Vamos a leer Primera de Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, dice: por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Ahora lo vamos a desglosar. Con lo primero que comienza es diciendo Pablo. Pablo en todas sus cartas, él comienza identificándose y lo hace al principio. También agrega como apóstol de Jesucristo. Este es un título que era su presentación oficial ante las iglesias
para defender su ministerio y también para identificarse. El uso de este título en Primera y Segunda de Timoteo y también en Tito nos indica que estas cartas no fueron de carácter privadas, sino con la intención que se leyeran públicamente en las iglesias que estaban pastoreando tanto Timoteo como Tito. Este título significa uno enviado por Jesucristo, también enviado con una misión, e implica ordenar a alguien ir a un lugar determinado. Al presentarse Pablo con este título, enseña que lo que él hacía no era por sí mismo, sino que así había sido comisionado para ello. También el texto nos dice que él lo hacía por mandato. Pablo nunca se presentó como un involuntario que se ofreció a Cristo para que lo incluyera en su servicio. Lo hace como uno que había sido llamado, escogido, apartado y enviado. Y en ninguna de estas acciones tuvo él algo que ver, sino fue la determinación de Dios para que él participara. Lo hace por mandato, dice, de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, que es nuestra esperanza. Estas palabras las vamos a ver relacionadas con la experiencia que él tuvo camino a Damasco, donde Cristo le aparece y no solamente le da su gracia salvadora, sino que lo hace misionero suyo. Si ustedes van y leen en Marcos 13:13, Jesús dice que él llamó así los que él quiso. Estamos respaldando el llamado que se le hizo a Pablo. El llamamiento, cuando Dios nos llama, incluye una comisión, también un mandato y también una responsabilidad. Si ustedes siguen leyendo en el verso 14, continúa y dice que él los llamó para que estuviesen con él, pero también para enviarlos a predicar. Concluimos, la comisión de Pablo, además de ser parte de nuestro Señor Jesucristo, es un mandato. Lo dice en este verso y también lo repite en Tito 1:3 y en Romanos 16:26. Ante esta realidad que para Pablo era ineludible, él expresa: ay de mí si no anunciare el evangelio. Lo puede leer en 1 Corintios 9:16. Ahora vamos con el destinatario en nuestro punto B, donde dice Timoteo, mi hijo. Verso 2. Dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Vamos a ver un poco de lo que era Timoteo. Él era de Listra, hijo de madre judía y de padre griego. Esto está en Hechos 16:1. Se cree que en el primer viaje misionero de Pablo a esa ciudad, él se convirtió. Pablo va en Hechos 14 a predicar a Listra y se cree que fue en ese viaje donde Timoteo se convierte. También fue compañero de viaje de Pablo. Esto lo pueden leer en Hechos 16, 2 al 3. Y él fue ordenado al ministerio por la imposición de las manos de Pablo. Primera de Timoteo 4:14 y segunda de Timoteo 1:6, donde se habla de esto. En el segundo viaje misionero de Pablo, Timoteo lo acompaña a ir a las ciudades de Troas, Filipos, Berea y también de Atenas. Es de ahí, desde Atenas, que Timoteo viaja a Tesalónica y se encuentra con Pablo en Corinto. Después de este evento pasan aproximadamente unos 5 años que no se oye, no se nombra nada de Timoteo. Después de esto lo encontramos en Éfeso con Pablo, quien lo envía a Macedonia con Erasto.
Hechos 19, 22. Cuando Pablo escribió 2 de Corintios, lo hizo en Macedonia y Timoteo estaba con él. 2 de Corintios 1:1. También en Corinto, cuando Pablo le escribe a la carta a los romanos, también estaba ahí Timoteo. Romanos 16, 21. También por los prólogos de las cartas de Filipenses, Colosenses y Filemón, nos damos cuenta que acompañó a Pablo en su encarcelamiento a Roma, de donde escribió Pablo dichas cartas. Después de 2 años más o menos, lo encontramos en Éfeso como pastor de la iglesia y probablemente obispo de las iglesias de esa área. Pablo le ruega a Timoteo que se quedara allí en Éfeso con el fin de corregir las falsas doctrinas que ahí se estaban enseñando. Algunas de las virtudes que vamos a ver en Timoteo va a ser que era un verdadero hijo en la fe. Así que eso significa que él fue sincero en su experiencia cristiana. También lo vemos como un hombre fiel, un joven, fiel y sumiso a su padre en el Evangelio. Acompañó a Pablo en sus viajes, en su encarcelamiento, y fue donde que lo envió. Dice también cómo él tenía un dominio de la sana doctrina. ¿Por qué? Por su tarea en Éfeso de corregir errores doctrinales. Si él no hubiera sabido de doctrina, no lo hubieran comisionado. También era un buen cristiano y un verdadero ministro del Evangelio, a pesar de lo que dice 1 Timoteo 4:12, donde dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Al final de este primer capítulo les tengo 3 preguntas, que es una manera de poder afirmar conocimiento. ¿Qué era lo que motivaba a Pablo a predicar el Evangelio? Si usted escuchó lo que estoy hablando, va a poderlas contestar. También dice en quién se origina la necesidad de predicar el Evangelio, quién envió a Pablo, qué virtudes encontramos en Timoteo. Ojalá se pruebe a usted mismo o a usted misma que si está oyendo para aprender. ¿Qué virtudes encontramos también en Timoteo? Punto número 2. Vamos a ver el motivo y la razón de la carta. Una es las falsas doctrinas. Vamos a leer el verso 3 y 4. Si ustedes ven la ilustración, van a ver que hay un grupo de ovejas y un lobo disfrazado de oveja. Eso es el sentido de la falsa doctrina. Tiene que ir disfrazada para que el creyente la acepte. 1, 3 y 4 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así que te encargo ahora que él fuera a hacerlo. Vamos a ver el mapa para que puedan ver cómo Pablo le pide que se quede en Éfeso. Y Pablo estaba pidiendo eso desde Macedonia. Así lo dice el verso. Vamos a volver al verso 3, donde el apóstol indica la razón primordial por la que le pide a Timoteo que se quedara en Éfeso. Y esto era mandar a algunos que no enseñaran otra doctrina. Así que la pregunta que nos vamos a hacer es: ¿doctrina diferente a qué? Era a cualquier enseñanza que fuera distinta al Evangelio que le había sido revelado por el Señor Jesucristo al apóstol Pablo y que él tenía
el minucioso cuidado de no alterar. Era muy cuidadoso en esto. Gálatas 1, 6 y 7. Este pasaje es lo que Pablo les escribe cuando los judaizantes trataron de introducir enseñanzas diferentes a lo que Pablo predicaba. Entonces lo vamos a usar acá para ver cómo era la reacción. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Recuerde que estamos hablando de las falsas doctrinas. Ahora lo vamos a dividir. Pablo expresa que él está maravillado. En otras palabras, él estaba sorprendido, preocupado de cuál estaba siendo el objeto de la fe de ellos y en qué cosa estaban ellos creyendo. 2. Recordemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Así que seguir una enseñanza diferente es desconectarnos de la persona de Cristo. Por eso es tan importante este tema. 3. Aceptar algo contrario a lo que Dios ha revelado es separarnos del camino y no ser reconciliados, porque Cristo es quien nos reconcilia con el Padre. 4. También las falsas enseñanzas traen perturbación. Esto es un asunto tan serio que Pablo dice en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Dice, sea maldito. También en Apocalipsis 22, del 18 al 19, Juan nos hace esta terrible advertencia. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esto nos hace temblar a todos aquellos que tenemos el gran privilegio de enseñar su palabra. Tenemos que hacerlo de mano del Espíritu Santo, de el conocimiento de la palabra de Dios. El punto B, vamos a ver a los falsos maestros. Vamos a leer los versos 5 al 7, donde dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y también de una fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. No tenía sentido lo que hablaba, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. El Nuevo Testamento tiene una larga lista de falsos apóstoles, obreros fraudulentos, 2 de Corintios 11:13, falsos hermanos, 2 de Corintios 11:26, Gálatas 2:4, de falsos profetas y falsos maestros, 2 de Pedro 2:1 y 1 de Juan 4:1, y está hablando a la iglesia. Vamos a volver a nuestro verso 5, que es donde se establece la diferencia que existe entre el Evangelio de Cristo y las falsas doctrinas. Si ustedes siguieron conmigo la lectura de este verso, dice que el verdadero Evangelio logra limpiar el corazón para que pueda amar. Una conciencia limpia quita
la condenación, pero también una fe sin fingimiento porque entiende quién dio su vida para perdón de sus pecados y le ama y le es fiel a él. Mientras tanto, las herejías ni limpian el corazón, ni cambian vidas, ni tampoco limpian las conciencias. Lo que la persona experimenta es una excitación, un entusiasmo al oír estos argumentos. Existe una relación muy estrecha entre lo que es la creencia y la conducta y viceversa. Lo que uno cree determinará nuestra conducta o lo que la conducta puede determinar nuestra creencia. Voy a nombrarle a 3 hombres que dieron expresiones que nos ayudan a entender el tema del cual estamos hablando. Uno de ellos es Juan Mackay, quien fue director del Seminario Teológico de Princeton. Él dijo, una religión, que es lo que uno cree, puede ser la influencia más noble o la más perniciosa en la vida y pensamiento de un pueblo. También agrega, para que el hombre piense correctamente y viva en forma creadora para la cultura y para la religión, para la educación y para la política, se necesita un sistema articulado de creencias. Esto es lo que llamamos doctrina. También tenemos al señor Barth, que fue teólogo suizo, quien falleció en 1968, y él escribe: la cuestión de la doctrina verdadera nos hace percatarnos del vacío que existe dentro de las iglesias y del cristianismo, porque cuando estamos conectados con Jesucristo a través del Espíritu Santo, esto habla. Si no está esto, también lo va a explicar como un gran vacío. También tenemos al teólogo norteamericano Richard Niebuhr, quien luchó por la restauración de las raíces protestantes en el cristianismo americano. Él escribió que en muchas iglesias lo que se predica es a un Dios sin ira, que introduce a hombres sin pecado en un reino sin juicio mediante la ministración de un Cristo sin cruz. Esto es cuando alguien quiere hacer un evangelio a su propia comodidad. Así que las falsas doctrinas distorsionan el mensaje que nos da la Biblia, la cual proclama a un Dios justo que se enoja con la maldad de los hombres. También que se anuncia el estado pecaminoso de todos los seres humanos, por eso es que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y necesitamos la salvación. Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Y también nos dice en dónde podemos encontrar la salvación de todo esto, y es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos terminando nuestro punto número 2, que también tiene 2 preguntas para que usted mismo se evalúe lo que está escuchando. Dice, ¿cómo sabemos que estamos en el verdadero evangelio? ¿Qué cosa producen las falsas doctrinas? Punto número 3. El propósito de la ley de Dios. Y una es que es buena si ella se obedece, perdón. Vamos a ir al verso 1:8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. El apóstol Pablo tuvo el cuidado de hacer una aclaración
a fin de no ser malinterpretado en el momento que está escribiendo esta carta de primera de Timoteo. En el verso anterior, o sea, en el verso número 7, él ataca a aquellos que se consideraban doctores de la ley. El asunto de Pablo no era contra la ley, era en contra de aquellos falsos intérpretes. Romanos 7:12 dice cómo Pablo ve la ley. Él la ve santa, justa y buena. Pero la ley mal interpretada puede convertirse en un tropiezo. Vea el ejemplo que les voy a dar. La palabra de Dios, la Biblia, es inspirada por el Espíritu Santo. Es infalible, es digna de toda nuestra confianza. Sin embargo, muchos la usan para su provecho, para excusar sus pecados. Por ejemplo, hay quienes que citan a Abraham, a Jacob, a David y hasta Salomón, porque tuvieron varias mujeres. Esto con el fin de excusar tener más de una mujer. Otros para excusar sus actos violentos. Citan a David como eliminaba a sus enemigos. Otros defendiendo su mal carácter citan Efesios 4:26, donde dice airaos pero no pequéis. Otro mal uso que se da es tomar la palabra para atacar a una persona o para atacar la creencia o el argumento. La palabra es para enseñar y compartirla con amor por aquella persona, no para sacar un éxito de nuestra opinión. La Biblia no debe usarse fuera del propósito con que ella fue escrita. Uno no solo debe conocer lo que la Biblia dice, sino también la intención con que se escribió, la importancia de conocer la palabra. De lo contrario, se puede caer tanto en el legalismo como en el liberalismo, que esto hace más daño que el no conocerla, porque se está tomando la palabra de una manera errónea. Punto B. Dice que esta ley es severa contra el pecador. Cuando Dios se encarna en el hombre, no hay necesidad del dogma. Esto lo dice don Miguel de Unamuno, un escritor español, quien falleció en 1936. Indicando que una vida en sintonía con Dios está por encima de las demandas religiosas, porque cuando hay esa conexión no hay que pedir, sencillamente nosotros participamos. La finalidad de la ley era señalar la pecaminosidad del ser humano. También era de hacerle comprender al pueblo el carácter de Dios. Mientras el hombre viva de acuerdo al carácter de Dios, la ley no dice nada. No tiene ninguna demanda sobre él. Gálatas 5:23, el apóstol Pablo dice del fruto del Espíritu. Contra tales cosas no hay ley. Esto de quien tiene el Espíritu Santo en su vida y lo manifiesta por medio del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre y del dominio propio. No es condenado por la ley cuando esto está en ejercicio. El punto que estamos enfatizando lo vamos a ilustrar con Romanos 13, del 3 al 5. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien.
Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. No permita que se le meta esa falsa, como está ahí el lobo metido entre las ovejas, no permita que se le cambie esto. Vamos a desglosarlo. Vamos a ver cómo las leyes, y esto incluyendo las divinas, no están para infundir temor. Por el contrario, es para darnos confianza y seguridad. Ellas nos protegen y también le dan bienestar a nuestra sociedad. Donde no hay ley, hay anarquía. También dice que cada quien hace lo que quiere, explicando la anarquía. 2. Quien vive sujeto a las leyes no es acusado por ellas, por el contrario, es alabado. La idea es que hay una bienaventuranza y hay una bendición para quienes son obedientes. Si no, lea el Salmo 1. Número 3. La persona madura, y pienso que ahí es donde hay que subrayar, obedece las leyes, no tanto por el temor al castigo, sino por causa de sus convicciones. Recuerde que eso es lo que estamos hablando. Cuando estamos conectados con la sana doctrina, con la palabra de Dios como realmente es, tenemos este resultado. Vamos a leer del verso 9 al 11 del capítulo 1 de Primera de Timoteo. Conociendo esto, que la ley no fue dada, le estaba diciendo Pablo a Timoteo, que la ley no fue dada para el justo, sino para transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, marricidas, homicidios, fornicarios, sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Fíjese en algo. Después de Pablo nombrar 14 tipos de personas diferentes que hacen mal, él agrega: y para cuanto se oponga a la sana doctrina. La sana doctrina es la palabra de Dios en su contexto correcto. Así que la sana doctrina es esencial para el buen vivir, para realmente disfrutar las promesas dadas en la palabra para nosotros. Aquí termina nuestro tercer capítulo, también con preguntas para afirmar nuestro conocimiento. ¿Qué era lo que Pablo pensaba acerca de la ley del Antiguo Testamento? ¿Qué malos usos se le pueden dar a la Biblia? Conclusión. Dice Defensores de la Verdad, que es el título que se escogió para este título debido a varias razones. Una, para que el estudiante conociera la situación que estaba la iglesia de Éfeso, que eran las falsas enseñanzas que debían de corregirse. También la situación de Éfeso no es ni fue única en aquel momento, ni es única en este momento. Recuerde la ilustración que usamos al principio sobre 5. Vimos que donde hay sana doctrina, ¿qué cosa hay? Limpieza de corazón, buena conciencia y fe no fingida. Una fe genuina. Los que están en errores doctrinales no tienen esa fuerza del Espíritu Santo y reciben una influencia destructiva y de conflicto.
Una persona que está en sana doctrina, vamos a ver su crecimiento, su madurez, porque la misma palabra se encarga. Recuerde que ella es la espada del Espíritu que activa el escudo de la fe para que por ella nosotros, al creerla, vayamos transformando nuestra mente, nuestro corazón y se manifieste en nuestras conductas. También dice, quien vive de acuerdo al carácter de Dios, quien manifiesta el fruto del Espíritu, no tiene de qué temer. Pudimos ver en nuestra clase la preocupación de Pablo para corregir los errores que se estaban enseñando. Cuando usted conoce de verdad lo que es la sana doctrina, usted sabe que un descuido en esto significa una fatalidad para esa persona o para aquella congregación. Ahora, por el otro lado, también vimos a Timoteo, un joven dispuesto, con cualidades que le permitió hacer lo que Pablo le pidió. Así que la pregunta para nosotros sería, si nosotros tenemos las cualidades que mostró Timoteo a fin de ser también defensores de la verdad. Nuestra próxima clase va a ser escogidos para servir, así que los espero. Bendiciones.